Entré a mis 70 años sin nada, absolutamente nada. Después de que mi hijo me abandonara frente a un templo y su mujer se burlara diciendo que me fuera a mendigar, la vida me había dado la espalda de la manera más cruel que uno puede imaginar. Una semana y media más tarde, ahí andaba yo, revolviendo contenedores de basura como si fuera lo más natural del mundo, buscando algo de comer, cualquier cosa que me permitiera sobrevivir un día más en esta ciudad que de repente se había vuelto tan hostil, tan indiferente a mi existencia. Recuerdo perfectamente ese día, el sol pegaba fuerte, de esa manera en que pega en la Ciudad de México cuando no hay ni una nube que te proteja. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa de un contenedor detrás de un restaurante del centro. El olor me revolvía el estómago, pero el hambre era más fuerte que el asco. Ya llevaba 3 días comiendo apenas migajas, sobras que otros habían desechado y mi cuerpo empezaba a resentirlo. Las rodillas me dolían, la espalda me mataba y cada movimiento era un recordatorio de que ya no era el hombre fuerte que había sido. Estaba metiendo la mano entre bolsas de basura cuando escuché una voz detrás de mí. Una voz tranquila, educada, que contrastaba completamente con el lugar donde me encontraba y con el estado en el que estaba. Me volteé asustado pensando que sería algún empleado del restaurante correteándome o peor aún, algún policía que me quisiera levantar por andar de vago como si ser pobre y viejo fuera ahora un delito, pero no. Era un señor elegante, vestido con un traje impecable de color gris oscuro, camisa blanca almidonada y una corbata que se veía cara, de esas que uno solo ve en las tiendas departamentales cuando pasa enfrente sin atreverse a entrar. Tendría unos 50 años, tal vez 55, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, canoso en las sienes y unos lentes de armazón dorado que le daban un aire de intelectual, de persona importante. Cargaba un portafolio de piel que parecía nuevo, y sus zapatos brillaban tanto que podría haberme visto reflejado en ellos. Me quedé paralizado, no entendía qué hacía una persona así, en un lugar así, hablándome a mí. Por un momento pensé que me estaba confundiendo con alguien más, que tal vez pasaba por ahí casualmente y me había confundido con algún conocido. Pero la manera en que me miraba, directamente a los ojos, con esa seguridad tranquila, me hizo darme cuenta de que no había confusión alguna. Sabía exactamente quién era yo. «¿Don Roberto Méndez?», me preguntó con voz firme pero amable. Nadie me había llamado don en mucho tiempo. Nadie me había tratado con ese respeto desde antes de que todo se viniera abajo. Asentí con la cabeza sin poder articular palabra. Tenía la garganta seca, la lengua pastosa, y me daba vergüenza hablar porque sabía que mi aliento debía apestar después de días sin cepillarme los dientes. «Permítame presentarme», continuó el señor, extendiendo su mano hacia mí con naturalidad, como si no le importara que yo viniera de hurgar en la basura. «Mi nombre es licenciado Ernesto Villalobos. Soy abogado y vengo a buscarlo porque alguien le ha dejado un encargo, pero viene con ciertas reglas que usted debe conocer y aceptar antes de que pueda acceder a él». En ese instante sentí como el cuerpo se me sacudía de nervios. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos como tambores. Las manos me temblaban aún más que antes, y no por el hambre, sino por una mezcla de miedo, esperanza y confusión que me recorría de pies a cabeza. ¿Un encargo? ¿Para mí? ¿Quién podría dejarme algo a mí, que no tenía a nadie en el mundo, que había sido abandonado por mi propio hijo como si fuera un perro viejo que ya no servía? El licenciado notó mi nerviosismo y me hizo una señal para que lo acompañara. «¿Por qué no nos vamos a un lugar más apropiado para conversar?», sugirió con delicadeza. Yo lo seguí sin pensarlo 2 veces, caminando detrás de él como un niño perdido que por fin encuentra a alguien que lo puede ayudar. Mis piernas apenas me respondían, pero hice el esfuerzo de mantenerme en pie y seguir su paso, aunque él tuvo la gentileza de caminar despacio para que yo no me quedara atrás. Llegamos a una cafetería elegante a 2 cuadras de ahí. Jamás hubiera entrado a un lugar así por mi cuenta. De hecho, el guardia de seguridad me miró con desconfianza cuando pasé, pero al ver que venía acompañado del licenciado no dijo nada. Nos sentamos en una mesa del fondo, alejada del resto de los clientes, y el licenciado pidió 2 cafés y unos panes dulces sin siquiera preguntarme si quería algo. Supongo que mi aspecto hablaba por sí solo. Cuando llegó el café, el aroma me hizo salivar. Hacía tanto tiempo que no tomaba un café de verdad, de esos que se sirven en taza de porcelana y no en un vaso desechable. El licenciado me observaba con paciencia, sin juzgarme, mientras yo tomaba el primer sorbo despacio, saboreando cada gota como si fuera el mejor café que hubiera probado en mi vida. Y tal vez lo era.
en ese momento y en esas circunstancias. Don Roberto, comenzó el licenciado después de darme unos minutos para que me tranquilizara, lo que voy a contarle puede sonar increíble, pero le aseguro que todo es completamente real y legal. Hace aproximadamente 2 semanas falleció una persona que lo conocía a usted, una persona que, según me informó, tuvo un papel importante en su vida hace muchos años. Me quedé pensando, tratando de recordar quién podría ser. En mi vida había conocido a mucha gente, había trabajado duro durante décadas, había tenido amigos, compañeros de trabajo, vecinos, pero con el paso de los años todos se fueron alejando. Unos murieron, otros se mudaron, algunos simplemente dejaron de buscarme cuando vieron que mi situación económica empeoraba. Así es la vida, supongo. La gente te quiere cuando tienes algo que dar, pero cuando te quedas sin nada, desapareces de su radar como si nunca hubieras existido. Esa persona, continuó el licenciado, dejó instrucciones muy específicas en su testamento con respecto a usted. Le ha heredado una suma considerable de dinero, una propiedad y varios bienes materiales. Sin embargo, como le mencioné, esto viene con ciertas reglas que usted debe cumplir al pie de la letra si desea aceptar la herencia. No podía creerlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Una herencia, para mí, después de todo lo que había pasado, después de haber tocado fondo de la manera más humillante, era como si Dios finalmente se hubiera acordado de mí, como si después de tanto sufrimiento hubiera decidido darme una oportunidad más. ¿Quién era esa persona?, logré preguntar con voz quebrada. El licenciado abrió su portafolio y sacó una carpeta con varios documentos. Antes de responder, revisó unos papeles como para confirmar la información. Se trataba de la señora Guadalupe Santana, aunque usted probablemente la conoció como Doña Lupita, respondió el licenciado mirándome fijamente, como evaluando mi reacción. Doña Lupita, claro, ¿cómo olvidarla? Una oleada de recuerdos me golpeó de repente. Doña Lupita había sido mi vecina cuando yo era apenas un muchacho allá en la colonia Santa María. Ella era una señora mayor, viuda, que vivía sola con sus gatos. Siempre fue muy buena conmigo, me daba de comer cuando llegaba tarde del trabajo y mi mamá ya no estaba despierta. Me aconsejaba, me regañaba cuando hacía alguna tontería, me trataba como si fuera su propio hijo. Recuerdo que cuando ella enfermó gravemente hace como 40 años, yo fui quien la cuidó. En ese entonces yo tendría unos 30 años, estaba recién casado y mi hijo apenas era un bebé. Pasé noches enteras en vela, llevándola al hospital, comprándole sus medicinas, asegurándome de que comiera bien. No lo hice esperando nada a cambio. Lo hice porque la quería, porque ella había sido buena conmigo, porque así me habían enseñado mis padres, a ayudar al prójimo, especialmente a los mayores. Doña Lupita se recuperó, gracias a Dios. Vivió muchos años más después de eso. Pero yo me mudé de la colonia, conseguí un trabajo mejor en otra parte de la ciudad y con el tiempo perdimos contacto. La verdad, pensé que ya habría fallecido hace años. Nunca imaginé que ella me recordara, mucho menos que me dejara algo en su testamento. Doña Lupita nunca lo olvidó, don Roberto, explicó el licenciado como si pudiera leer mis pensamientos. Según consta en sus documentos personales, usted fue la única persona que la cuidó desinteresadamente cuando más lo necesitaba. Ella no tenía familia cercana y el dinero que acumuló durante su vida, que no era poco, lo invirtió sabiamente con ayuda de asesores financieros. Durante años intentó localizarlo, pero usted se había mudado varias veces y era difícil dar con su paradero. El licenciado hizo una pausa y tomó un sorbo de su café. Hace unos meses, cuando su salud empezó a deteriorarse nuevamente, contrató a un investigador privado para que lo encontrara. Cuando por fin dio con usted, ya estaba muy enferma como para buscarlo personalmente, pero alcanzó a redactar su testamento y dejarle estas instrucciones. Yo no podía dejar de llorar. Las lágrimas me corrían por las mejillas sucias y no me importaba que los demás clientes de la cafetería me vieran. Era una mezcla de gratitud, tristeza, arrepentimiento. Tristeza porque doña Lupita había muerto sin que yo pudiera despedirme de ella, sin que pudiera agradecerle todo lo que hizo por mí. Arrepentimiento porque había perdido contacto con ella, porque me había olvidado de buscarla, de visitarla, de asegurarme de que estuviera bien en sus últimos años. Las reglas, dije finalmente, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cuáles son las reglas que tengo que cumplir? El licenciado asintió y sacó un sobre sellado de la carpeta. Doña Lupita dejó estas condiciones por escrito y son muy claras. Primero, usted debe aceptar la herencia completa.
No puede rechazar ninguna parte de ella ni venderla durante el primer año. Segundo, debe usar el dinero y los bienes para reconstruir su vida de manera digna y honesta. Tercero, y esto es muy importante, debe hacer al menos 3 actos de bondad genuina hacia personas que lo necesiten sin esperar nada a cambio, de la misma manera en que usted la ayudó a ella hace años. Me quedé pensando en esas condiciones. No me parecían difíciles de cumplir. De hecho, me parecían más que justas. Doña Lupita, incluso desde la tumba, seguía siendo sabia y generosa. Hay una cuarta condición, agregó el licenciado con un tono más serio. Usted no debe buscar venganza ni usar este dinero para lastimar a las personas que lo hirieron. Doña Lupita fue muy específica en este punto. Ella sabía por las investigaciones que su hijo lo había abandonado y que usted había pasado por momentos muy difíciles. Pero ella quiere que usted use esta oportunidad para sanar, no para alimentar el resentimiento. Esa condición me golpeó fuerte. No voy a mentir. Desde que mi hijo me abandonó frente a ese templo, desde que mi nuera se burló de mí y me dijo que me fuera a mendigar, había sentido un odio profundo creciendo dentro de mí, un odio que nunca pensé que pudiera sentir, especialmente hacia mi propia sangre. Había fantaseado con el momento en que pudiera volver, con dinero, con poder, y restregárselo en la cara. Había imaginado verlo arrepentido, suplicando mi perdón, y yo negándoselo de la misma manera cruel en que él me negó su ayuda. Pero doña Lupita tenía razón. Ese camino solo me llevaría a más sufrimiento. La venganza es un veneno que uno toma esperando que el otro se muera. No sana las heridas, solo las hace más profundas. Acepto, dije con voz firme mirando al licenciado a los ojos. Acepto todas las condiciones. ¿Qué tengo que hacer ahora? El licenciado sonrió por primera vez desde que nos habíamos sentado. Era una sonrisa genuina, de satisfacción. Primero, necesitamos que firme estos documentos ante notario. Eso lo haremos mañana en mi oficina. Segundo, vamos a conseguirle ropa nueva y un lugar digno donde pasar la noche. Doña Lupita dejó fondos específicos para sus necesidades inmediatas. Y tercero, mañana mismo empezaremos con los trámites para transferirle todos los bienes a su nombre. No podía creer lo que estaba escuchando. Hacía apenas una hora estaba hurgando en la basura, desesperado, sin un peso en la bolsa, sin un lugar donde dormir, sin ninguna esperanza, y ahora este señor me estaba diciendo que tendría ropa nueva, un lugar donde quedarme y que heredaría dinero y propiedades. Era como un sueño, uno de esos sueños tan bonitos que uno tiene miedo de despertar porque sabe que la realidad será muy diferente. Pero esto no era un sueño, era real. El licenciado llamó al mesero, pagó la cuenta y me pidió que lo acompañara. Salimos de la cafetería y caminamos unas cuadras hasta donde estaba estacionado su coche, un sedán negro impecable que olía a nuevo cuando subí. Me sentí incómodo manchando los asientos de piel con mi ropa sucia, pero el licenciado me aseguró que no había problema, que todo se podía limpiar. Nos dirigimos primero a una tienda departamental. El licenciado le explicó la situación a una vendedora, quien me atendió con profesionalismo y sin juzgarme. Me tomaron medidas y me ayudaron a escoger 2 pantalones, 3 camisas, ropa interior nueva, calcetines, un par de zapatos cómodos y hasta una chamarra ligera. También me dieron artículos de aseo personal, jabón, champú, una rasuradora, pasta de dientes, desodorante, cosas básicas que para cualquiera son normales, pero que para mí en ese momento eran lujos que no había tenido en semanas. Después fuimos a un hotel modesto pero limpio en el centro de la ciudad. El licenciado pagó por adelantado una semana completa y me entregó las llaves de la habitación. «Descanse esta noche, don Roberto», me dijo con una palmada amistosa en el hombro. «Dese un baño caliente, coma bien, duerma en una cama de verdad. Mañana a las 10 de la mañana lo paso a recoger para ir al notario. Su nueva vida comienza ahora». Subí a la habitación como en una nube. Era una habitación sencilla pero acogedora. Una cama matrimonial con sábanas limpias, un pequeño televisor, un baño privado con agua caliente y una vista a la calle que, aunque no era gran cosa, para mí era hermosa. Me quedé parado en medio de la habitación por varios minutos, simplemente procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. Luego fui al baño y me miré en el espejo. Casi no me reconocí. Tenía el cabello largo y desgreñado, la barba crecida y descuidada, la piel curtida por el sol y la mugre, los ojos hundidos y cansados. Parecía un hombre de 90 años, no de 70, pero detrás de todo ese deterioro físico pude ver algo más, una chispa de esperanza que creía perdida para siempre. Abrí la llave de la regadera y esperé a que el agua se calentara.
Cuando empezó a salir el vapor, me metí despacio, sintiendo cómo el agua tibia me recorría el cuerpo, lavando no solo la mugre y el mal olor, sino también algo del dolor y la humillación que había cargado durante semanas. Me quedé ahí parado bajo el chorro de agua durante lo que debieron ser 20 minutos, tal vez media hora, sin importarme nada más que esa sensación de limpieza, de renovación. El champú olía a menta, el jabón a lavanda, y cada vez que me enjabonaba sentía como si estuviera quitándome capas y capas de tristeza acumulada. Cuando salí de la regadera, me envolví en una toalla limpia que olía a suavizante de ropa y me senté en la orilla de la cama. Las bolsas con la ropa nueva estaban sobre una silla. Me vestí despacio, disfrutando la sensación de tela limpia contra mi piel. Los pantalones me quedaban perfectos, la camisa era cómoda y los zapatos, aunque nuevos y un poco duros, no me apretaban. Me miré nuevamente en el espejo y la diferencia era abismal. Todavía tenía que cortarme el cabello y arreglarme la barba, pero ya me veía como una persona normal, como alguien con dignidad. Bajé al comedor del hotel, donde servían cena hasta las 10 de la noche. El menú era sencillo. Había chilaquiles, enchiladas, bistec con papas, sopa de tortilla. Pedí un plato de enchiladas verdes con arroz y frijoles y un vaso grande de agua de Jamaica. Cuando me trajeron el plato, el aroma me hizo salivar. Comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo cómo mi estómago agradecía la comida de verdad después de tantos días de sobras y desperdicios. Pedí un segundo plato y luego un tercero. La mesera me miraba con una mezcla de compasión y alegría, como si entendiera por todo lo que había pasado. Esa noche dormí como no había dormido en meses, tal vez en años. La cama era suave, las sábanas olían a limpio, y por primera vez en mucho tiempo me sentí seguro, protegido. No tuve que preocuparme por dónde dormiría al día siguiente, ni por si alguien me robaría lo poco que tenía, ni por si la policía me correría de algún parque o banqueta. Simplemente cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, un sueño profundo y reparador. Desperté temprano, antes de que saliera el sol. Por un momento me desorienté, sin recordar dónde estaba, pero luego vi la habitación del hotel, la ropa nueva colgada en la silla y todo volvió a mí como una ola. No había sido un sueño, todo era real. Doña Lupita me había dejado una herencia. El licenciado Villalobos vendría a recogerme en unas horas. Mi vida estaba a punto de cambiar de manera radical. Me levanté, me di otro baño rápido, me vestí con ropa limpia y bajé a desayunar. En el comedor servían café, pan dulce, fruta picada y molletes. Me serví generosamente de todo y me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba poco a poco. La gente caminaba apresurada hacia el metro, los vendedores ambulantes empezaban a acomodar sus puestos, los comercios abrían sus cortinas metálicas. Era un día normal para todos ellos, pero para mí era el inicio de algo completamente nuevo. A las 10 en punto, tal como había prometido, el licenciado Villalobos llegó al hotel. Esta vez vestía un traje azul marino y traía consigo más documentos. Subimos a su coche y nos dirigimos a su oficina, que estaba en una zona elegante de la ciudad, en un edificio corporativo de esos con lobby de mármol y elevadores rápidos. Su oficina estaba en el piso 12 y desde la ventana se veía gran parte de la ciudad. Había libreros llenos de tomos legales, diplomas enmarcados en las paredes y un escritorio enorme de madera oscura. El licenciado me ofreció asiento y empezó a explicarme con detalle todo lo que doña Lupita me había dejado. Primero, había una cuenta bancaria con una suma que me dejó sin aliento, 3 millones de pesos. 3 millones. Yo, que no había tenido ni 300 pesos juntos en las últimas semanas, de repente era poseedor de una fortuna que jamás imaginé tener. Segundo, había una casa en la Colonia del Valle, una zona de clase media alta, con 3 recámaras, 2 baños, cochera para 2 autos, jardín y terraza. La casa estaba completamente pagada, sin adeudos, y solo tenía que hacerse cargo del predial y los servicios. Tercero, había un automóvil, un sedán compacto del año, también completamente pagado y a mi nombre. Además, continuó el licenciado mientras revisaba los papeles, doña Lupita dejó instrucciones para que se le entregara esta carta. Ella la escribió personalmente hace 3 meses, cuando ya sabía que su tiempo se agotaba. Me extendió un sobre de papel fino, color beige, con mi nombre escrito en letra cursiva elegante. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí con cuidado, como si fuera un tesoro frágil que pudiera romperse en cualquier momento. La carta estaba escrita a mano en tinta azul, con esa letra bonita y cuidadosa que solo las personas de la vieja escuela tienen.
Decía así: querido Roberto, si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo, pero quiero que sepas que nunca te olvidé. Lo que hiciste por mí hace tantos años, cuando estuve enferma y sola, fue un acto de bondad pura que marcó mi vida. No tenías obligación alguna de cuidarme, no esperabas nada a cambio, y sin embargo lo hiciste con todo tu corazón. Eso me demostró que todavía existen personas buenas en este mundo, personas que actúan por amor al prójimo y no por interés. Cuando me recuperé de aquella enfermedad, me prometí a mí misma que si algún día tenía la oportunidad, te devolvería, aunque fuera una pequeña parte de todo lo que hiciste por mí. La vida me dio esa oportunidad a través del dinero que pude ahorrar e invertir, y ahora quiero compartirlo contigo. Sé que has pasado por momentos difíciles, Roberto. Sé que tu hijo te abandonó y que has sufrido mucho, pero también sé que tienes un corazón noble y que mereces una segunda oportunidad. Usa este dinero sabiamente, reconstruye tu vida, encuentra paz y felicidad en tus últimos años. Y por favor, ayuda a otros como una vez me ayudaste a mí. Ese es el verdadero legado que quiero dejarte. No solo dinero y propiedades, sino la capacidad de hacer el bien. Te quiero mucho, Roberto. Fuiste como un hijo para mí. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Con todo cariño, Guadalupe Santana. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos sin control. Leí la carta 3 veces, absorbiendo cada palabra, sintiendo el amor y la gratitud que doña Lupita había plasmado en ese papel. Era como si ella estuviera ahí conmigo, dándome un abrazo, diciéndome que todo iba a estar bien. El licenciado me dio un pañuelo de tela y esperó pacientemente a que me recompusiera. Doña Lupita era una mujer extraordinaria, comentó el licenciado cuando finalmente pude hablar. En los meses que la traté, antes de su fallecimiento, pude ver su calidad humana. No todos los clientes que tengo son así. La mayoría solo piensa en sus propios intereses, en cómo repartir sus bienes entre familiares que muchas veces no los merecen. Pero ella era diferente. Ella pensaba en usted con verdadero afecto. Después de la lectura de la carta, firmamos todos los documentos necesarios ante el notario. El licenciado había arreglado todo para que el proceso fuera lo más rápido y sencillo posible. En cuestión de días, todo estaría a mi nombre oficialmente. Mientras tanto, me entregó una tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria con los 3 millones de pesos, con un saldo inicial de 50,000 pesos disponibles para mis gastos inmediatos. También me dio las llaves de la casa y del automóvil, junto con todos los documentos de propiedad. ¿Quiere que lo lleve a conocer su casa?, me preguntó el licenciado con una sonrisa. Asentí emocionado. 20 minutos después, estábamos estacionados frente a una bonita casa de 2 plantas, con fachada de ladrillo aparente y un pequeño jardín al frente. La calle era tranquila, arbolada, con otras casas similares a los lados. Era el tipo de vecindario donde las familias salen a caminar en las tardes, donde los niños juegan en la calle sin peligro, donde todos se conocen y se saludan. Entramos a la casa y me quedé maravillado. Estaba completamente amueblada, con todo lo necesario para vivir cómodamente. La sala tenía un sillón grande y cómodo, una televisión de pantalla plana, una mesa de centro de madera. El comedor tenía capacidad para 6 personas. La cocina estaba equipada con estufa, refrigerador, licuadora, horno de microondas, todo funcionando perfectamente. Había 3 recámaras, la principal con baño propio y un closet enorme y 2 más con baño compartido. Los pisos eran de loseta brillante, las paredes estaban pintadas de colores claros y alegres y había cortinas bonitas en todas las ventanas. El licenciado me explicó que doña Lupita había vivido en esa casa durante los últimos 10 años de su vida. Cuando su salud empeoró y tuvo que irse a una residencia médica, decidió mantener la casa tal como estaba, con la esperanza de poder encontrarme algún día y heredármela. Todo lo que había en la casa era mío ahora: los muebles, los electrodomésticos, la ropa de cama, los platos y cubiertos, todo. Me quedé solo en la casa después de que el licenciado se fue. Caminé despacio por cada habitación, tocando las paredes, abriendo puertas, sintiendo la textura de los muebles. Era irreal. Ayer estaba en la calle, hoy tenía una casa propia. Subí a la recámara principal y me senté en la orilla de la cama. Era una cama king size con un colchón firme pero cómodo. Las sábanas eran de algodón suave y había varias almohadas mullidas. Me recosté y miré el techo, procesando todo lo que había pasado en menos de 24 horas, pero en medio de toda esa felicidad había algo que me inquietaba.
No podía dejar de pensar en mi hijo, en Daniel, en cómo había llegado a ese punto de crueldad, de abandonar a su propio padre como si no valiera nada. Recordaba cuando era niño, cuando lo cargaba en mis brazos y me miraba con esos ojitos llenos de admiración. Recordaba sus primeros pasos, sus primeras palabras, cómo corría hacia mí gritando «papá» cuando llegaba del trabajo. ¿En qué momento se rompió ese vínculo? ¿En qué momento dejó de verme como su padre y empezó a verme como una carga? Traté de recordar cuándo empezaron los problemas. Creo que fue después de que se casó con Mónica. Mónica era una mujer ambiciosa, de esas que siempre quieren más de lo que tienen. Venía de una familia acomodada y nunca le faltó nada. Cuando Daniel la conoció, yo me alegré porque parecía una buena muchacha, educada, bonita, pero con el tiempo empecé a notar cómo ella lo iba cambiando, cómo le metía ideas en la cabeza sobre el éxito, el dinero, el estatus social. Daniel trabajaba en una empresa de tecnología y ganaba bien, pero nunca era suficiente para Mónica. Ella quería una casa más grande, un coche más lujoso, vacaciones en el extranjero. Y Daniel, pobre de él, trataba de complacerla trabajando cada vez más horas, buscando ascensos, haciendo de todo para darle lo que pedía. En ese proceso, se fue alejando de mí. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, hasta que prácticamente dejó de buscarme. Cuando murió mi esposa, hace 5 años, pensé que eso nos acercaría nuevamente. Pensé que Daniel entendería lo doloroso que era perder a la persona con quien compartiste más de 40 años de tu vida y que me apoyaría en esos momentos difíciles, pero no fue así. Vino al funeral, por supuesto, pero solo se quedó lo estrictamente necesario. Mónica ni siquiera se molestó en disimular su desinterés, se pasó toda la misa viendo su celular y en el velorio solo preguntó cuánto tardaría todo porque tenían una cena importante esa noche. Después del funeral, las cosas empeoraron. Yo vivía en un departamento pequeño que rentaba con mi pensión. No era gran cosa, pero era mi hogar. Daniel sabía que el dinero me alcanzaba apenas, pero nunca ofreció ayuda. De hecho, empezó a evitarme. Cuando lo llamaba, no contestaba. Cuando iba a su casa, Mónica salía a decirme que Daniel estaba ocupado o que no se encontraba. Me sentía como un estorbo, como alguien que ya no era bienvenido en la vida de mi propio hijo. Todo llegó al límite hace 2 meses cuando me enfermé. No era nada grave, solo una gripe fuerte, pero a mi edad cualquier enfermedad puede complicarse. No podía levantarme de la cama, tenía fiebre alta y no tenía a nadie que me ayudara. Llamé a Daniel desesperado, rogándole que viniera o que al menos me mandara dinero para comprar medicinas. Escuché su voz al otro lado de la línea, pero antes de que pudiera responder, escuché la voz de Mónica de fondo diciendo: «No le contestes, solo quiere dinero, siempre es lo mismo con él». Daniel titubeó y luego me dijo con voz fría: «Papá, ahora no puedo ayudarte, tenemos muchos gastos y no nos alcanza». Y colgó, así, sin más. Me dejó hablando solo, enfermo y desesperado. Tuve que arrastrarme hasta una farmacia, comprar lo más barato que encontré y rezar para que fuera suficiente. Por suerte mejoré, pero algo dentro de mí se rompió ese día. Me di cuenta de que mi hijo ya no era la persona que yo había criado, se había convertido en alguien más, alguien que yo no reconocía, pero lo peor vino después. Cuando me atrasé en el pago de la renta porque había gastado todo en las medicinas, el dueño del departamento me corrió. Me dio 3 días para desalojar, no tenía a dónde ir, no tenía dinero ahorrado. Volví a llamar a Daniel, esta vez ya no pidiendo dinero, sino suplicando un lugar donde quedarme, aunque fuera temporalmente. Le dije que podía dormir en la sala, en cualquier rincón, que no sería un estorbo. Daniel finalmente accedió a verme, pero no en su casa, me citó en un templo cerca de su colonia. Cuando llegué, él ya estaba ahí con Mónica. Pensé que tal vez habían ido a rezar, a pedir orientación sobre cómo ayudarme. ¡Qué ingenuo fui! Daniel me miró con una mezcla de vergüenza y molestia y me dijo: «Papá, no puedes quedarte con nosotros. Mónica y yo hemos hablado y decidimos que es mejor que cada quien resuelva sus propios problemas. Tú ya eres un adulto mayor, hay instituciones del gobierno que te pueden ayudar». No podía creer lo que estaba escuchando. Mónica intervino con esa sonrisa falsa y cruel que tanto la caracterizaba. «Además, don Roberto, usted ya vivió su vida. Ya trabajó, ya crió a su hijo, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora le toca a Daniel construir su propio patrimonio, no estar cargando con responsabilidades del pasado. ¿Por qué no va a mendigar afuera del templo? Mucha gente le daría limosna a un viejito como usted. Seguro hasta le va bien». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Me quedé ahí parado viendo a mi hijo, esperando que dijera algo, que la defendiera, que la corrigiera, pero no lo hizo.
Solo bajó la mirada y se dio la vuelta. Mónica lo tomó del brazo y se lo llevó caminando, dejándome solo frente a ese templo, con una maleta vieja llena de mis pocas pertenencias y sin un peso en el bolsillo. Esa noche dormí en una banca del parque. Al día siguiente comencé a buscar en la basura y así pasaron los días hasta que el licenciado Villalobos me encontró y mi vida dio un giro de 180 grados. Ahora estaba en esta casa hermosa, con dinero en el banco, con un futuro por delante, pero el dolor seguía ahí, latente, como una herida que no terminaba de cerrar. Me levanté de la cama y fui a la cocina, abrí el refrigerador y para mi sorpresa estaba lleno de comida fresca. El licenciado debió haberlo surtido antes de traerme. Había leche, queso, jamón, frutas, verduras, huevos. Preparé unos huevos revueltos con jamón y me los comí directo de la sartén de pie junto a la estufa. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo con las manos, mantenerme ocupado para no pensar tanto. Recordé las condiciones de la herencia, no buscar venganza, usar el dinero para reconstruir mi vida de manera digna, hacer 3 actos de bondad genuina. La última condición era fácil, eso estaba en mi naturaleza, pero la primera, no buscar venganza, esa sí me costaba trabajo. Una parte de mí quería ir a la casa de Daniel, tocar la puerta, y cuando Mónica abriera, mostrarle las llaves de mi nueva casa, la tarjeta bancaria, todo. Quería ver su cara de sorpresa, su incredulidad. Quería decirle, ¿ves? Ya no necesito mendigar. Resulta que valgo más de lo que tú pensabas, pero sabía que eso no sería correcto. Doña Lupita me había dado esta oportunidad para sanar, no para alimentar el rencor. Pasé los siguientes días organizando mi nueva vida. Fui a una barbería y me corté el cabello y la barba. El barbero hizo un trabajo excelente, dejándome con un corte de cabello corto y bien peinado y una barba recortada que me daba un aspecto distinguido. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Parecía otra persona, ya no era el mendigo que hurgaba en la basura, era Roberto Méndez, un hombre de 70 años con dignidad recuperada. Compré ropa nueva, esta vez más, y de mejor calidad. Pantalones de vestir, camisas de manga larga, un par de sacos, zapatos de piel, cinturones. También compré cosas para la casa, toallas nuevas, sábanas extras, utensilios de cocina que hacían falta. Me sentía como un niño en una juguetería, eligiendo todo lo que antes no podía tener. Pero traté de mantener la cordura y no gastar de manera irresponsable. Recordaba las palabras de doña Lupita, usar el dinero sabiamente. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, vi a un señor mayor sentado en una banca. Tenía la ropa raída, los zapatos rotos y un carrito de supermercado viejo lleno de bolsas y cartones. Me recordó a mí mismo hace apenas unas semanas. Me acerqué y me senté a su lado. Él me miró con desconfianza al principio, pero luego relajó la expresión cuando vio que no representaba ningún peligro. «Buenas tardes», le dije con una sonrisa. Él asintió con la cabeza sin decir nada. «¿Ya comió algo hoy?», le pregunté. Negó con la cabeza lentamente. «Venga conmigo», le dije levantándome. «Lo invito a comer algo». El señor dudó, pero el hambre pudo más que la desconfianza. Se levantó trabajosamente y me siguió empujando su carrito. Lo llevé a una fonda cercana y le pedí que ordenara lo que quisiera. Pidió un plato de mole con arroz, tortillas, un refresco y un café. Mientras comía, me contó su historia. Se llamaba Esteban. Tenía 68 años y había perdido todo cuando su negocio de carpintería quebró hace 3 años. Su esposa había muerto, sus hijos vivían en Estados Unidos y no sabían de su situación porque él nunca les dijo nada, por orgullo. Llevaba 2 años viviendo en la calle, escuché su historia con atención y empatía. Sabía exactamente cómo se sentía. Cuando terminó de comer, le di 1,000 pesos en efectivo. «Don Esteban», le dije, «use este dinero para conseguir un cuarto donde quedarse, aunque sea por una semana. Cómprense ropa limpia y vaya a los servicios sociales del gobierno. Hay programas que pueden ayudarlo». Él me miró con los ojos llenos de lágrimas y me apretó la mano con fuerza. «Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga», repetía una y otra vez. Ese fue mi primer acto de bondad y la verdad me hizo sentir más feliz que cualquier cosa que hubiera comprado para mí. Entendí lo que doña Lupita quería que aprendiera, que el verdadero valor de la riqueza no está en acumular, sino en compartir, en ayudar a otros, en hacer una diferencia en la vida de alguien más. Los días pasaban tranquilos. Me acostumbré a mi nueva rutina, despertaba temprano, preparaba mi desayuno, salía a caminar por el vecindario, leía el periódico en alguna cafetería. Por las tardes veía televisión o simplemente me sentaba en el jardín de mi casa a disfrutar del sol.
Era una vida sencilla, pero era mi vida, construida sobre bases sólidas y con dignidad. Un día recibí una llamada del licenciado Villalobos. Don Roberto, me dijo con voz seria, necesito informarle algo. Su hijo Daniel ha estado haciendo averiguaciones sobre usted. Parece que alguien lo vio por la zona y le comentó que usted se veía muy bien, bien vestido y con buena apariencia. Daniel contrató a un investigador privado para averiguar dónde vive y cuál es su situación actual. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que tarde o temprano esto pasaría. En una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pero al mismo tiempo tan pequeña en ciertos círculos, era inevitable que alguien me viera y corriera la voz. ¿Qué sugiere que haga?, se le pregunté al licenciado. Eso depende de usted, don Roberto. Legalmente su hijo no puede hacer nada. La herencia es completamente suya y está protegida por el testamento de doña Lupita. Pero quiero que esté preparado porque es muy probable que Daniel intente contactarlo en los próximos días. Tenga mucho cuidado. Personas como su nuera son capaces de cualquier cosa cuando hay dinero de por medio. Agradecí al licenciado por la advertencia y colgué. Me quedé pensativo durante horas. ¿Qué haría si Daniel tocaba a mi puerta? ¿Lo dejaría entrar? ¿Le reclamaría todo el daño que me hizo? ¿Le cerraría la puerta en la cara como él hizo conmigo? No tenía respuestas claras. Una parte de mí, la parte herida y resentida, quería rechazarlo. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba al niño que fue, al hijo que amé incondicionalmente durante años, quería darle una oportunidad de explicarse, de pedir perdón, de reconstruir nuestra relación. No tuve que esperar mucho. 3 días después, un sábado por la tarde, sonó el timbre de mi casa. Miré por la mirilla de la puerta y ahí estaba Daniel, solo, sin Mónica. Se veía nervioso, incómodo. Tenía las manos en los bolsillos y miraba hacia los lados como si temiera que alguien lo viera. Respiré profundo, pedí a Dios que me diera fortaleza y abrí la puerta. Daniel se quedó congelado cuando me vio. Supongo que no esperaba encontrarme tan cambiado. Yo ya no era el viejo desamparado que había abandonado frente al templo. Ahora era un hombre bien vestido, con el cabello arreglado, con aspecto saludable. «Papá», dijo finalmente con voz temblorosa, «¿puedo pasar?». No dije nada, solo me hice a un lado y lo dejé entrar. Daniel caminó despacio hacia la sala, mirando todo con asombro, se sentó en el sofá sin que yo se lo ofreciera y yo me senté en el sillón individual frente a él. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron siglos, hasta que Daniel finalmente habló. «Me enteré de que has tenido suerte», dijo sin mirarme a los ojos. «Alguien me dijo que te vio por aquí, que te veías bien. Contraté a un investigador y... bueno, él me confirmó que vives en esta casa, que tienes dinero». Hizo una pausa y carraspeó. «Papá, yo... quiero que sepas que lo siento. Siento mucho lo que pasó. No debí abandonarte así». Sus palabras sonaban huecas, ensayadas. No había verdadero arrepentimiento en su voz, solo incomodidad y tal vez un poco de vergüenza. Pero no era el tipo de disculpa que sale del corazón, era el tipo de disculpa que se da porque las circunstancias han cambiado y ahora conviene pedir perdón. «¿Lo sientes?», repetí con calma sin elevar la voz. «¿Sientes haberme dejado tirado frente a un templo? ¿Sientes que tu esposa me dijera que me fuera a mendigar? ¿Sientes que yo haya tenido que dormir en la calle, buscar comida en la basura, pasar frío y hambre mientras tú y Mónica cenaban en restaurantes caros?» Daniel bajó la mirada. «Mónica, ella estaba molesta ese día. No pensó lo que dijo. Yo también estaba estresado con el trabajo, con las deudas. No fue fácil para ninguno de nosotros». Me quedé callado, procesando sus palabras. «No fue fácil para ninguno de ellos». Ellos tenían casa, comida, trabajo, seguridad. Yo no tenía nada. Pero Daniel estaba tratando de justificar lo injustificable, de hacerse la víctima cuando él había sido el victimario. «¿Por qué estás aquí, Daniel?», le pregunté directamente. «¿Realmente viniste a disculparte o viniste a ver si es cierto que tengo dinero?». Daniel se puso rojo. «Papá, no es así. Yo me preocupé cuando me dijeron que te habían visto. Quería asegurarme de que estuvieras bien». Pero sus ojos lo delataban. Miraba alrededor, evaluando, calculando. Podía ver las rueditas girando en su cabeza, tratando de averiguar cuánto valía todo lo que tenía. «Estoy bien, como puedes ver», le dije firmemente. «Mejor que nunca, de hecho, una persona que sí se preocupó por mí, una persona que sí valoró lo que hice por ella hace años, me dejó una herencia. Y gracias a eso, salí del infierno en el que tú me dejaste». Daniel se revolvió incómodo en el sofá. «Me alegro, papá, de verdad me alegro. Y bueno, pensaba que tal vez podríamos empezar de nuevo, olvidar lo que pasó y reconstruir nuestra relación. Después de todo, soy tu único hijo, somos familia». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita.
Ahora que sabía que yo tenía dinero, de repente quería hacer familia de nuevo. Cuando yo no tenía nada, era un estorbo, una carga. Pero ahora que tenía algo que él podía aprovechar, de repente recordaba los lazos de sangre. ¿Dónde estaba esa familia cuando te supliqué que me ayudaras? Le pregunté con voz firme pero controlada. ¿Dónde estaba esa familia cuando dormía en la calle? ¿Dónde estaba cuando tenía hambre, cuando estaba enfermo, cuando te necesitaba? Daniel no tenía respuesta. Se quedó callado mirando al piso sin saber qué decir. Podía ver que estaba arrepentido, pero no del daño que me había causado. Estaba arrepentido de haber perdido la oportunidad de beneficiarse de mi nueva situación. Papá, entiendo que estés molesto, dijo finalmente. Tienes todo el derecho, pero Mónica y yo hemos estado hablando y pensamos que sería bueno que nos reuniéramos, que pasáramos tiempo juntos. Tal vez podrías venir a cenar a la casa un día de estos. Y bueno, si necesitas ayuda para administrar tu dinero, yo trabajo en finanzas y puedo asesorarte. Podría ayudarte a invertir, a hacer crecer tu patrimonio. Casi me río ante la ironía. Ahora que yo tenía dinero, él quería ayudarme a administrarlo. No era difícil adivinar que su verdadero interés era controlar mi dinero, posiblemente convencerme de invertir en algún negocio de él o de Mónica, y eventualmente quedarse con todo. Daniel, le dije mirándolo fijamente a los ojos, aprecio que hayas venido. Y aprecio que hayas intentado disculparte, aunque ambos sabemos que no es sincero, pero quiero dejarte algo muy claro, mi dinero es mío. Lo que haga con él es decisión mía. No necesito tu ayuda para administrarlo, no necesito tus consejos financieros y definitivamente no voy a invertir en ninguno de tus proyectos. La cara de Daniel cambió, la máscara de hijo arrepentido empezó a caerse. Papá, no seas así, solo quiero ayudarte. Eres un hombre mayor. No tienes experiencia con grandes sumas de dinero. Podrías cometer errores, perderlo todo. Déjame ayudarte. ¿Cómo me ayudaste cuando estaba enfermo? ¿Cómo me ayudaste cuando me quedé sin casa? ¿Cómo me ayudaste cuando te supliqué un lugar donde dormir? Le dije levantando un poco la voz. No, Daniel, esa ayuda no me interesa. Daniel se puso de pie frustrado. Está bien, papá, si así quieres las cosas, pero recuerda que soy tu hijo, tu única familia. Cuando te des cuenta de que me necesitas, espero que no sea demasiado tarde. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, molesto porque las cosas no habían salido como él esperaba. Antes de que saliera, le dije una última cosa. Daniel, eres mi hijo y siempre te voy a querer, pero el amor de un padre tiene límites. Me lastimaste profundamente. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Si algún día, y digo algún día, decides venir a mí con un arrepentimiento genuino, sin intereses de por medio, sin segundas intenciones, tal vez podamos hablar. Pero mientras eso no pase, prefiero estar solo. Daniel se volteó, me miró por unos segundos y luego salió dando un portazo. Me quedé ahí, de pie en medio de la sala, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque acababa de alejar a mi único hijo. Alivio porque había puesto límites, porque había defendido mi dignidad, porque no había caído en sus manipulaciones. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama, pensando en la visita de Daniel, analizando cada palabra, cada gesto. Una parte de mí se preguntaba si había sido demasiado duro con él. Después de todo, era mi hijo. No debería darle una segunda oportunidad, pero luego recordaba las palabras de Mónica, el abandono frente al templo, las noches en la calle y me daba cuenta de que había hecho lo correcto. Doña Lupita me había advertido no usar el dinero para alimentar el resentimiento, pero tampoco permitir que otros me usaran. Los días siguientes fueron difíciles emocionalmente. Cada vez que sonaba el teléfono pensaba que sería Daniel. Cada vez que tocaban la puerta me preparaba para otra confrontación, pero no volvió. Al parecer había entendido el mensaje, o tal vez Mónica le había dicho que no valía la pena insistir conmigo. Para distraerme, decidí enfocarme en los actos de bondad que doña Lupita me había pedido. Ya había ayudado a don Esteban. Me faltaban 2 más. Empecé a salir más, a observar a mi alrededor, buscando oportunidades para ayudar a alguien que realmente lo necesitara. Una tarde, mientras estaba en el mercado comprando verduras, vi a una señora joven con 2 niños pequeños. Estaba llorando mientras hablaba con el carnicero. Aparentemente no tenía suficiente dinero para pagar la carne que había pedido. El carnicero, un hombre de aspecto rudo pero con buen corazón, le estaba diciendo que no se preocupara, que podía pagarle después. Pero la señora insistía en que no sabía cuándo podría hacerlo porque su esposo acababa de perder el trabajo. Me acerqué con discreción y le dije al carnicero que yo pagaría la cuenta de la señora. Ella se volteó sorprendida, con los ojos rojos de tanto llorar. «No, señor, no puedo aceptar eso», me dijo. «No lo conozco, no puedo permitir que pague por mí». Pero insistí.
Señora, considérelo un regalo. Todos pasamos por momentos difíciles. Hoy me toca ayudarla a usted. Mañana tal vez usted pueda ayudar a alguien más. El carnicero envolvió la carne y yo pagué no solo eso, sino también un pollo entero y 1 kilo de bisteces. La señora no dejaba de darme las gracias con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus hijos, 2 niños de unos 5 y 7 años, me miraban con curiosidad. Muchachos, les dije, agachándome a su altura, cuiden mucho a su mamá. Es una mujer muy valiente. Ellos asintieron con sus cabezas y me abrazaron espontáneamente. Ese abrazo me llegó al corazón de una manera que no esperaba. Cuando salí del mercado me sentía ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. Ayudar a esa familia me había hecho más bien a mí que a ellos. Entendí algo que doña Lupita probablemente sabía desde siempre, que dar no te hace más pobre, te hace más rico, rico en experiencias, en satisfacción, en paz interior. Ese fue mi segundo acto de bondad. Me faltaba uno más, pero no quería forzarlo, quería que surgiera naturalmente, que fuera genuino. Doña Lupita había dicho que los actos debían ser sin esperar nada a cambio, movidos por el amor al prójimo, no por la obligación de cumplir una condición. Pasaron 2 semanas. En ese tiempo recibí otra visita inesperada. Esta vez no fue Daniel, sino Mónica. Tocó el timbre un martes por la tarde. Cuando abrí la puerta y la vi ahí parada, vestida elegantemente con un traje sastre y tacones altos, supe que venía con una misión, y no era precisamente a disculparse. Don Roberto, me dijo con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted. Dudé por un momento, pero luego decidí dejarla entrar. Quería escuchar qué tenía que decir. La hice pasar a la sala, pero no le ofrecí nada de tomar. No era mi invitada, era una intrusa. Mónica se sentó cruzando las piernas con elegancia calculada y miró alrededor de la casa con ojos críticos, evaluando todo. «Bonita casa», comentó con un tono que dejaba claro que no lo decía sinceramente. «Daniel me contó de su buena suerte. Qué casualidad, ¿no? Justo cuando más lo necesitaba, aparece una herencia de la nada». No respondí a su comentario sarcástico. Simplemente me senté frente a ella y esperé a que dijera lo que tenía que decir. Mónica se dio cuenta de que sus intentos de incomodarme no estaban funcionando, así que cambió de estrategia. Su expresión se suavizó y adoptó un tono más conciliador. «Mire, don Roberto, vine a hablar con usted porque creo que hubo un malentendido. Daniel me contó que usted lo recibió de manera muy fría, que prácticamente lo corrió de aquí. Yo sé que las cosas no terminaron bien entre ustedes, pero hay que ser realistas. Daniel es su único hijo. Usted ya es un hombre mayor. ¿Qué va a pasar cuando necesite ayuda? ¿Cuando esté enfermo? ¿Cuando ya no pueda valerse por sí mismo? Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas para sembrar miedo en mí, pero yo ya no era el viejo vulnerable que había sido. «Mónica», le dije con calma, «agradezco tu preocupación, pero estoy perfectamente capaz de cuidarme solo. Y si llega el día en que necesite ayuda, existen servicios médicos, enfermeras, casas de retiro. No necesito depender de Daniel para nada». Mónica apretó los labios. No le gustaba que le llevara la contraria. «Está bien», dijo después de una pausa. «Seré directa con usted. Daniel y yo estamos pasando por un momento económico difícil. Tenemos deudas, muchas deudas. La empresa donde trabaja Daniel está por despedir personal y probablemente él sea uno de los afectados. Necesitamos dinero urgentemente y pensamos que usted, como su padre, podría ayudarnos». Ahí estaba la verdadera razón de su visita. No venía a reconciliarse, no venía a disculparse. Venía a pedir dinero, o más bien a exigirlo, como si yo tuviera la obligación de rescatarlos de sus problemas financieros. Problemas que, estaba seguro, eran resultado de su estilo de vida ostentoso y sus gastos irresponsables. «¿Cuánto necesitan?», le pregunté, más por curiosidad que por intención de darles algo. Mónica se animó, pensando que había dado en el clavo. «Bueno, tenemos deudas por aproximadamente 200,000 pesos. Si usted nos pudiera prestar esa cantidad, le prometo que se la pagaríamos en cuanto Daniel consiga otro trabajo. Podríamos firmar un pagaré, hacer todo legal. 200,000 pesos. Una cantidad considerable, pero que yo podía cubrir sin problema gracias a la herencia de doña Lupita». Sin embargo, sabía perfectamente que si les daba ese dinero, jamás lo vería de vuelta. El pagaré sería solo un papel sin valor, y lo peor, estarían de regreso en unos meses pidiendo más, porque gente como Mónica nunca aprende, nunca cambia sus hábitos. «Mónica», le dije mirándola directamente a los ojos, «cuando yo estaba en la calle, sin dinero, sin casa, sin comida, ¿dónde estaban ustedes?
Cuando les rogué que me ayudaran, ¿qué me dijeron? Tú misma me sugeriste que me fuera a mendigar. Dijiste que yo ya había vivido mi vida, que ahora le tocaba a Daniel construir su patrimonio sin cargar con responsabilidades del pasado. ¿Lo recuerdas? La cara de Mónica se puso pálida. Evidentemente recordaba perfectamente ese momento, pero no esperaba que yo se lo echara en cara. Don Roberto, yo estaba molesta ese día. No pensé lo que dije. Lo siento. No lo sientes, le respondí firmemente. Lo sientes porque ahora las tornas han cambiado. Ahora soy yo quien tiene dinero y tú quien lo necesita. Pero cuando la situación era al revés, no tuviste ninguna compasión, ninguna consideración. ¿Por qué debería tenerla yo ahora? Mónica se puso de pie indignada. No puedo creer lo vengativo que es. ¿Así va a tratar a su propio hijo? ¿Dejándolo hundirse en deudas mientras usted vive aquí cómodamente con su herencia de no sé quién? Mi herencia, le dije levantándome también, es de una mujer que sí valoró lo que hice por ella. Una mujer que me demostró que la bondad sí existe, que las buenas acciones sí tienen recompensa. Y ella me dejó instrucciones muy claras. Ayudar a otros, sí, pero no permitir que me usen. Ustedes tuvieron su oportunidad de ser mi familia y la desperdiciaron. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Mónica tomó su bolsa con brusquedad. Esto no se va a quedar así, don Roberto. Daniel tiene derechos, es su hijo. Vamos a consultar con un abogado. Tiene que haber alguna manera de que le dé lo que nos corresponde. Háganlo, le dije tranquilamente. Consulten con todos los abogados que quieran. Mi herencia está completamente protegida legalmente. Doña Guadalupe Santana dejó todo bien amarrado. Ustedes no tienen ningún derecho sobre mi dinero, y si intentan cualquier cosa extraña, yo también tengo abogados, muy buenos abogados. Mónica salió de mi casa furiosa, azotando la puerta. La vi alejarse desde la ventana, hablando por teléfono agitadamente, seguramente quejándose con Daniel de cómo la había tratado. No me importó. Por primera vez en mucho tiempo había defendido mi dignidad, había puesto límites claros, y se sentía bien, muy bien. Los días siguientes estuve un poco tenso, esperando alguna represalia de parte de Daniel y Mónica, pero no pasó nada. Al parecer, habían consultado con algún abogado que les confirmó lo que yo ya sabía. No tenían ningún derecho legal sobre mi herencia. Doña Lupita había sido muy cuidadosa al redactar su testamento, dejando todo perfectamente claro y protegido. Con el asunto de Daniel y Mónica prácticamente cerrado, volví a concentrarme en mi vida. Empecé a explorar nuevos pasatiempos. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca del barrio. Ahí conocí a personas interesantes de diferentes edades, con quienes compartía el gusto por los libros y las buenas conversaciones. También empecé a ir a misa los domingos, algo que había dejado de hacer hacía años, no porque fuera particularmente religioso, sino porque me hacía bien el ambiente de paz, la música del órgano, el sentido de comunidad. Fue precisamente en la iglesia donde encontré mi tercer acto de bondad. Después de la misa, mientras salía, noté a una señora mayor sentada en las bancas del atrio. Estaba llorando quedamente, con un pañuelo en la mano. Me acerqué con cuidado y le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. La señora levantó la vista. Tenía unos 75 años, tal vez más, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules cristalinos que en ese momento estaban enrojecidos por el llanto. «Estoy bien, joven», me dijo con voz temblorosa. Me hizo gracia que me dijera joven, considerando que yo también era un adulto mayor. «Solo estoy un poco triste». Le pedí permiso para sentarme a su lado y ella asintió. «¿Quiere contarme qué le pasa?», le pregunté con gentileza. «A veces ayuda a hablar con alguien». La señora dudó un momento, pero luego empezó a hablar. Se llamaba Elena, era viuda desde hacía 10 años y vivía sola en un departamento pequeño. Su única hija vivía en Canadá y rara vez podía venir a visitarla. Elena había sido maestra toda su vida y ahora sobrevivía con una pensión muy pequeña que apenas le alcanzaba para lo básico. «El problema», me explicó entre lágrimas, «es que mi casero me acaba de avisar que va a vender el departamento donde vivo. Me dio 2 meses para desocupar. He buscado otros lugares, pero todo está carísimo. Con lo que gano de pensión no me alcanza para pagar la renta en ningún lado. No sé qué voy a hacer. No quiero irme a un asilo. No quiero ser una carga para mi hija que ya tiene su vida hecha en otro país». Escuché su historia con atención y empatía. Me recordó tanto a mí mismo, a cuando me quedé sin casa, sin opciones, sin saber qué hacer. La diferencia era que Elena era una mujer buena, trabajadora, que había dedicado su vida a educar niños, y ahora en su vejez se encontraba desamparada. No era justo.
Doña Elena, le dije después de pensar unos momentos, ¿cuánto paga de renta actualmente? Ella me dijo la cantidad, 3.500 pesos mensuales. ¿Y cuánto le alcanza para buscar? Le pregunté, pues con mi pensión, que es de 5.000 pesos, podría pagar máximo 2.500 de renta porque necesito el resto para comida, medicinas, servicios. Saqué mi celular y busqué en internet departamentos en renta en zonas seguras y accesibles de la ciudad. Encontré varios, pero todos estaban por arriba de lo que Elena podía pagar. Entonces se me ocurrió una idea. Doña Elena, mi casa tiene 3 recámaras, yo solo uso una. ¿Qué le parecería si le rento una de las habitaciones? Tendría su propio espacio, compartiríamos las áreas comunes como la cocina y la sala, y podría pagar una renta accesible para su presupuesto. Elena me miró sorprendida. ¿Habla en serio? ¿Me rentaría un cuarto en su casa? Pero apenas me conoce. ¿Por qué haría eso por mí? Le sonreí. Porque sé lo que se siente estar en su situación. Y porque creo que todos merecemos vivir con dignidad, especialmente en nuestra edad. Además, la verdad, me vendría bien tener compañía. Vivir solo puede ser un poco solitario a veces. Acordamos que Elena vendría a ver la casa esa misma semana. Cuando llegó y vio el lugar, sus ojos se iluminaron. Le mostré la recámara que estaría disponible para ella. Era amplia, luminosa, con su propio closet y vista al jardín. Le expliqué que podía usar la cocina cuando quisiera, que compartiríamos los espacios comunes con respeto mutuo y que la renta sería de 2.000 pesos mensuales, cantidad que ella podía pagar sin problema. Elena aceptó inmediatamente. 2 semanas después se mudó con sus pocas pertenencias, ropa, algunos libros, fotografías de su familia y un par de plantas que cuidaba con mucho cariño. Desde el primer día, la convivencia fue excelente. Elena era una mujer ordenada, respetuosa, de buenos modales. Por las mañanas preparaba café y a veces hacíamos el desayuno juntos. Por las tardes veíamos las noticias o alguna telenovela. Los domingos íbamos juntos a misa. Con el tiempo, Elena se convirtió en más que una inquilina. Se convirtió en una amiga, en una compañía invaluable. Platicábamos de todo, de nuestras vidas pasadas, de nuestros hijos, de nuestros sueños frustrados y de nuestras alegrías. Ella me contaba historias de sus años como maestra, de sus alumnos, de cómo la educación había cambiado con el tiempo. Yo le contaba sobre mi vida, sobre doña Lupita, sobre la herencia que había cambiado mi destino. Un día, Elena me dijo algo que me llegó al corazón. Roberto, tú salvaste mi vida. No solo me diste un techo donde vivir, me diste esperanza. Me demostraste que todavía hay gente buena en este mundo. Cuando estaba sentada en esa banca de la iglesia, llorando, pensaba que mi vida había terminado, que ya no tenía propósito, pero tú me demostraste que todavía puedo ser útil, que todavía puedo disfrutar de la vida. Gracias. Yo también le di las gracias porque ella no sabía cuánto bien me había hecho a mí. Tenerla en casa llenó un vacío que ni siquiera sabía que tenía. La soledad que había sentido desde que mi esposa murió, desde que Daniel me abandonó, se fue disipando poco a poco con su presencia cálida y amable. Ese fue mi tercer acto de bondad y con él había cumplido todas las condiciones que doña Lupita había establecido en su testamento. No había buscado venganza contra Daniel y Mónica, aunque había tenido muchas oportunidades de hacerlo. Había usado el dinero para reconstruir mi vida de manera digna y honesta. Y había ayudado a 3 personas que realmente lo necesitaban. Don Esteban, la señora del mercado con sus hijos y ahora Elena. Pero la vida siempre tiene formas de sorprenderte cuando menos lo esperas. Una tarde, aproximadamente 3 meses después de que Elena se mudara conmigo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cierta desconfianza, esperando que fuera algún vendedor o estafador, pero la voz al otro lado me dejó helado. «Papá, soy Daniel». Su voz sonaba diferente. No tenía ese tono de superioridad o indiferencia de antes. Sonaba quebrada, vulnerable, desesperada. «Papá, necesito hablar contigo. Por favor, no cuelgues. Es importante». Mi primer instinto fue colgar. Después de todo lo que había pasado, después de las visitas manipuladoras de él y de Mónica, no tenía ganas de escuchar más mentiras o más peticiones de dinero. Pero algo en su voz me hizo dudar. Había un dolor genuino ahí, algo que no podía fingirse fácilmente. «Habla», le dije secamente. «Te escucho». Daniel respiró profundo antes de continuar. «Papá, Mónica me dejó. Se fue con otro hombre, un tipo con dinero que conoció en su trabajo. Me dejó con todas las deudas, se llevó varias cosas de la casa y se fue. Presentó demanda de divorcio y está pidiendo pensión alimenticia aunque no tenemos hijos, alegando que se acostumbró a cierto estilo de vida durante nuestro matrimonio.
Guardé silencio, procesando lo que me estaba diciendo. Una parte de mí, la parte herida y resentida, sintió cierta satisfacción. Mónica, la mujer que me había humillado, que me había tratado como basura, ahora le estaba haciendo lo mismo a mi hijo. Era karma, justicia poética, pero otra parte de mí, la parte que todavía amaba a Daniel a pesar de todo, sintió compasión. Eso no es todo, continuó Daniel con voz temblorosa. Me despidieron del trabajo la semana pasada. La empresa hizo recortes masivos y yo fui uno de los afectados. Estoy tratando de buscar otro empleo, pero con la crisis económica está muy difícil. Tengo deudas que no puedo pagar, el banco me está amenazando con embargarme la casa y no sé qué hacer. Papá, sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada después de cómo te traté. Sé que fui un mal hijo, que te abandoné cuando más me necesitabas, pero te juro que estoy arrepentido de verdad. No vengo a pedirte dinero. Solo necesitaba escuchar tu voz, saber que todavía estás ahí. Por primera vez desde que Daniel me había abandonado, escuché arrepentimiento genuino en su voz. No era el arrepentimiento calculado de alguien que quiere algo, sino el arrepentimiento doloroso de alguien que ha tocado fondo y finalmente entiende el daño que causó. Daniel estaba llorando al otro lado de la línea y podía escuchar los sollozos entrecortados que trataba de contener. ¿Dónde estás?, le pregunté después de un largo silencio. En mi casa, respondió. Bueno, todavía es mi casa por unas semanas más. Luego, el banco se la quedará. Le di mi dirección y le dije que viniera al día siguiente por la tarde. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer, para consultar con mi corazón y con mi conciencia. Esa noche hablé con Elena sobre la situación. Ella escuchó atentamente mientras le contaba todo, el abandono de Daniel, la humillación que había sufrido, pero también el dolor que sentía ahora al escucharlo tan quebrado. Elena, con su sabiduría de años, me dio un consejo que no olvidaré jamás. Roberto, me dijo tomando mi mano entre las suyas, el perdón no es para la persona que te hizo daño. El perdón es para ti. Es para liberarte del peso del resentimiento, del dolor que cargas en el corazón. Tu hijo cometió errores terribles, eso es cierto, pero ahora está pagando las consecuencias de esos errores. La pregunta no es si él merece tu perdón, la pregunta es si tú mereces la paz que viene con perdonar. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Pensé en doña Lupita, en sus condiciones, en cómo me había pedido específicamente que no usara la herencia para alimentar el resentimiento, sino para sanar. Pensé en todo lo que había vivido, en cómo había tocado fondo y cómo una mano amiga me había rescatado cuando más lo necesitaba. ¿No debería yo hacer lo mismo por mi hijo ahora que él estaba en el mismo lugar donde yo estuve? Al día siguiente, puntual como nunca lo había sido, Daniel tocó a mi puerta. Cuando abrí, casi no lo reconocí. El hombre exitoso y bien vestido que había venido meses atrás había desaparecido. Frente a mí estaba alguien demacrado, con ojeras profundas, el cabello descuidado, la barba de varios días sin rasurar, traía puesta una camisa arrugada y unos jeans viejos. Se veía exactamente como yo me había visto cuando él me abandonó. La vida le había dado una lección cruel pero necesaria. Lo invité a pasar sin decir palabra. Daniel entró con pasos lentos, la cabeza gacha, como un perro que sabe que hizo algo malo y espera el castigo. Se sentó en el sofá sin que yo se lo indicara y se quedó ahí, con las manos entre las piernas, mirando al suelo. Elena apareció desde la cocina con 2 tazas de café caliente. Le tendió una a Daniel con una sonrisa amable y luego se retiró discretamente a su habitación, dándonos privacidad. «Gracias por recibirme», dijo Daniel finalmente, tomando la taza con manos temblorosas. «No esperaba que lo hicieras después de todo lo que pasó». Tomé un sorbo de mi café y lo observé en silencio. Podía ver que el sufrimiento en él era real. Los golpes de la vida lo habían humillado de la misma manera en que él me humilló a mí, pero yo no sentía satisfacción al verlo así. Solo sentía una profunda tristeza por todo el tiempo perdido, por todo el dolor innecesario. «Daniel», le dije después de un largo silencio, «cuéntame exactamente qué está pasando. Sin mentiras, sin exageraciones, la verdad completa». Daniel asintió y empezó a hablar. Me contó cómo Mónica había estado teniendo una aventura durante meses con su jefe, un empresario rico que le prometió una vida de lujos que Daniel no podía darle. Cuando finalmente decidió irse, vació la cuenta bancaria conjunta que tenían, se llevó joyas, electrónicos y hasta algunos muebles valiosos. Dejó a Daniel con las deudas de las tarjetas de crédito, que ascendían a casi 300,000 pesos, más la hipoteca de la casa que no podía pagar solo. Intenté negociar con el banco, continuó Daniel con voz quebrada, pero sin trabajo y sin aval no aceptaron reestructurar la deuda.
Me dieron 2 meses para ponerme al corriente o proceden con el embargo. He vendido todo lo que puedo, el coche, mis cosas de valor, hasta ropa, pero no es suficiente y conseguir trabajo está imposible. Tengo 42 años, en una industria que prefiere gente más joven, he enviado cientos de currículums y solo he tenido 3 entrevistas, ninguna exitosa. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, había lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá», me dijo mirándome finalmente a los ojos, «ahora entiendo. Entiendo lo que sentiste cuando te abandoné. El miedo, la desesperación, la humillación de no tener nada, de no tener a nadie. Y entiendo que fui un cobarde, que dejé que Mónica me manipulara, que antepuse el dinero y las apariencias a mi propio padre. No espero que me perdones, no merezco tu perdón. Solo quería que supieras que estoy verdaderamente arrepentido, que daría cualquier cosa por regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes». Sus palabras eran sinceras. Podía verlo en sus ojos, en la manera en que temblaba su voz. Este no era el Daniel arrogante que había venido antes buscando aprovecharse de mi dinero. Este era mi hijo, el niño que una vez me admiró, el joven que se desvió del camino pero que ahora, después de tocar fondo, estaba encontrando el camino de vuelta. «Daniel», le dije después de tomar otro sorbo de café, «hay algo que necesitas entender. El dinero que tengo no es para rescatarte cada vez que te metas en problemas, no es un salvavidas al que puedes recurrir cuando tu irresponsabilidad te alcance. Doña Lupita me dejó esta herencia con propósitos específicos y uno de ellos era ayudar a otros, pero no de manera que los hiciera dependientes o que premiara malas decisiones». Daniel asintió, aceptando mis palabras sin protestar. «Lo entiendo, papá, no vine a pedirte dinero, vine a pedirte perdón, y si me lo das, ya será más de lo que merezco». Pensé cuidadosamente en mis siguientes palabras, recordé la carta de doña Lupita, sus instrucciones de no alimentar el resentimiento, de usar la herencia para sanar, recordé también el consejo de Elena sobre el perdón. Y recordé mi propia experiencia, cómo me sentí cuando creí que no había esperanza, y de repente apareció el licenciado Villalobos ofreciéndome una segunda oportunidad. «Te perdono, Daniel», le dije finalmente. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa y se llenaban de lágrimas nuevamente. «Te perdono porque cargar con el resentimiento me hace más daño a mí que a ti. Te perdono porque eres mi hijo y a pesar de todo lo que pasó, te sigo amando. Pero el perdón no significa que vamos a volver a como éramos antes. Eso se acabó. Si vamos a reconstruir nuestra relación, será desde cero, con nuevas bases, con nuevas reglas». Daniel se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Gracias, papá, gracias. Te prometo que voy a cambiar, que voy a ser mejor persona, mejor hijo. Voy a demostrarte que tu perdón no fue en vano». «Levántate, hijo», le dije con voz suave. «No necesitas arrodillarte ante mí. Siéntate y escúchame bien porque lo que voy a decirte es importante». Daniel volvió a sentarse, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Voy a ayudarte», le dije, «pero no de la manera que esperas. No voy a pagarte las deudas, no voy a salvarte de perder tu casa, porque si hago eso, no aprenderás nada. Seguirás siendo la misma persona que deja que otros tomen decisiones por él, que vive por encima de sus posibilidades, que no enfrenta las consecuencias de sus actos». Daniel me miró confundido, pero no dijo nada, esperando que continuara. «Lo que voy a hacer», expliqué, «es ofrecerte un lugar donde vivir temporalmente. Tengo una recámara extra en esta casa que puedes usar, pero con condiciones muy claras. Primero, tienes que conseguir trabajo, el que sea. No me importa si es de lo que estudiaste o no, si paga bien o mal. Necesitas empezar a generar ingresos de manera honesta y constante. Segundo, vas a contribuir a los gastos de la casa. No mucho, lo que puedas, pero algo, porque necesitas aprender responsabilidad financiera. Tercero, vas a usar tu tiempo libre para tomar cursos, mejorar tus habilidades y buscar mejores oportunidades. Y cuarto, vas a ir conmigo a terapia». «¿Terapia?», preguntó Daniel sorprendido. «Sí, terapia», confirmé. «Los dos la necesitamos. Tú para trabajar tus problemas, tu codependencia con Mónica, tu necesidad de aprobación, tu manejo del dinero. Yo para procesar todo el dolor del abandono, para aprender a perdonar de verdad, para sanar esas heridas. Si vamos a reconstruir nuestra relación, necesitamos hacerlo de manera saludable, no solo barrer todo debajo de la alfombra y pretender que nada pasó». Daniel asintió lentamente, procesando todo lo que le había dicho. «¿Cuándo puedo mudarme?», preguntó finalmente. «Hoy mismo si quieres», le respondí. «Trae lo que necesites. Pero recuerda, esto es temporal. 6 meses, máximo 1 año. En ese tiempo, debes estabilizarte,
ahorrar y conseguir tu propio lugar. No voy a permitir que te acomodes y te quedes para siempre. Esto es una mano amiga, no una pensión vitalicia. Esa misma tarde, Daniel regresó con 2 maletas llenas de ropa y algunas pertenencias personales. Era todo lo que le quedaba de su vida anterior. Elena lo recibió con amabilidad y le mostró la habitación que usaría. Era más pequeña que la de ella, pero tenía una cama cómoda, un escritorio y un pequeño closet. Daniel la miró con ojos brillantes y me dijo: «Es perfecta, papá, muchas gracias». Los primeros días fueron extraños para todos. Daniel se mantenía recluido en su habitación la mayor parte del tiempo, saliendo solo para comer o ir al baño. Podía escucharlo llorando algunas noches, procesando todo lo que había perdido, todo lo que había hecho mal. Yo le di su espacio sin presionarlo, pero dejándole claro que estaba ahí si necesitaba hablar. Cumpliendo con lo acordado, Daniel empezó a buscar trabajo activamente. No fue fácil. Después de haber trabajado en puestos gerenciales bien pagados, aceptar trabajos más humildes era un golpe a su ego, pero la necesidad era mayor que el orgullo. Consiguió un empleo en una tienda departamental en el área de atención al cliente. El sueldo era básico, apenas el mínimo, pero era un inicio. Vi cómo salía cada mañana en el transporte público con su uniforme de la tienda y regresaba cansado cada noche. Pero nunca se quejó. Entendía que esto era parte de su proceso de redención. Con su primer sueldo, Daniel me dio 500 pesos para los gastos de la casa. No era mucho, pero era simbólico. Me demostró que estaba tomando en serio su responsabilidad. También se inscribió en cursos en línea de actualización profesional, pasando sus horas libres estudiando y mejorando sus habilidades. Y cumplió con ir a terapia. Encontré una psicóloga excelente que trabajaba con familias y temas de perdón y reconciliación. Primero Daniel y yo fuimos a sesiones individuales, cada uno trabajando sus propios problemas. Luego, empezamos sesiones conjuntas donde, en un ambiente seguro y guiado, pudimos expresar todo el dolor, el resentimiento, las frustraciones acumuladas. No fue fácil. Hubo sesiones donde los dos salimos llorando, donde dijimos cosas duras pero necesarias, pero poco a poco fuimos sanando. En una de esas sesiones, la psicóloga le preguntó a Daniel qué había aprendido de todo lo que había vivido. Daniel pensó largo rato antes de responder. Aprendí que el dinero y las apariencias no valen nada si pierdes tu alma en el proceso. Aprendí que las relaciones construidas sobre interés son frágiles y se rompen a la primera dificultad. Aprendí que la familia de verdad es la que está contigo en los peores momentos, no solo en los buenos. Y aprendí que el amor de un padre es inquebrantable, incluso cuando el hijo no lo merece. Sus palabras me conmovieron profundamente. Podía ver el cambio genuino en él. Ya no era el hombre arrogante y materialista que Mónica había moldeado. Estaba volviendo a ser la persona que yo crié, la persona con valores, con corazón, con humildad. Con el paso de los meses, la dinámica en la casa mejoró considerablemente. Daniel, Elena y yo formamos una especie de familia improvisada pero funcional. Por las mañanas desayunábamos juntos, compartiendo planes para el día. Por las noches cenábamos y veíamos películas o simplemente platicábamos. Elena y Daniel desarrollaron una bonita amistad. Ella lo aconsejaba como la abuela sabia que era, y él la ayudaba con cosas que requerían fuerza física o conocimiento tecnológico. Daniel consiguió un mejor trabajo después de 4 meses. Una empresa de consultoría buscaba gente con su experiencia, aunque el puesto era de nivel medio, no gerencial, pero pagaba decentemente y tenía oportunidades de crecimiento. Daniel lo aceptó sin pensarlo 2 veces. Con el aumento de sueldo, empezó a ahorrar agresivamente. Me daba más dinero para los gastos de la casa y guardaba el resto religiosamente. Había aprendido la lección sobre vivir por encima de sus posibilidades. Una tarde, mientras tomábamos café en el jardín, Daniel me confesó algo que me sorprendió. «Papá, he estado pensando en contactar a mamá. Bueno, en visitarla, ir al panteón, llevarle flores, hablar con ella. Nunca procesé realmente su muerte. Cuando falleció, yo estaba tan enfocado en mi trabajo, en complacer a Mónica, que no me di tiempo de hacer duelo. Creo que eso también influyó en cómo me comporté contigo después». Me alegró escuchar eso. «Me parece excelente idea, hijo. Yo voy cada mes. ¿Te gustaría acompañarme el próximo domingo?» Daniel asintió con una sonrisa triste. Ese domingo fuimos juntos al panteón. Daniel se arrodilló frente a la tumba de su madre y lloró como no lo había hecho en años. Le habló, le pidió perdón, le contó todo lo que había pasado. Fue un momento catártico, necesario, sanador. Después de 6 meses viviendo conmigo, Daniel me sorprendió con una noticia. «Papá,
Encontré un departamento pequeño que puedo rentar. Es modesto, de una recámara, en una zona segura pero no lujosa. Con lo que gano ahora puedo pagarlo sin problemas y seguir ahorrando. Creo que es momento de que me vaya. No porque no esté agradecido de estar aquí, sino porque necesito demostrarme a mí mismo que puedo valerme por mí mismo de manera responsable. Me sentí orgulloso de él. Este era exactamente el tipo de decisión que esperaba que tomara. ¿Cuándo te mudas?, le pregunté. En 2 semanas, respondió. Pero no pienses que voy a desaparecer. Voy a venir a visitarte seguido, te voy a llamar, vamos a pasar tiempo juntos. Solo que ahora será porque quiero, porque te quiero, no porque necesite algo de ti. El día de la mudanza, Elena y yo lo ayudamos a empacar y a acomodar sus cosas en su nuevo departamento. Era pequeño, pero acogedor. Daniel lo había amueblado de manera sencilla y funcional, sin ostentaciones. Había comprado muebles usados, pero en buen estado. Había decorado con plantas y fotografías familiares. Se veía como un hogar honesto, construido con esfuerzo propio. Cuando nos despedimos esa noche, Daniel me abrazó fuerte. Gracias, papá, por todo, por perdonarme, por darme una oportunidad, por enseñarme lo que realmente importa en la vida. Voy a hacerte sentir orgulloso, te lo prometo. Le di unas palmadas en la espalda. Ya me siento orgulloso, hijo, muy orgulloso. La vida continuó su curso. Daniel mantuvo su palabra de visitarme regularmente. Venía a comer los domingos, me llamaba por lo menos 3 veces a la semana, me invitaba a su departamento. Nuestra relación se había transformado completamente. Ya no era la relación distante y superficial de antes, era genuina, basada en respeto mutuo, en amor verdadero, en perdón y redención. 1 año después de que Daniel se fuera, recibí una llamada del licenciado Villalobos. Don Roberto, tengo noticias importantes. ¿Podría venir a mi oficina mañana? Fui intrigado preguntándome qué podría hacer. Cuando llegué, el licenciado me recibió con una sonrisa amplia. Don Roberto, he estado revisando los documentos de la herencia de doña Lupita y encontré algo que pasé por alto en su momento. Ella dejó instrucciones adicionales que solo debían revelarse 1 año después de que usted aceptara la herencia y solo si cumplía con todas las condiciones establecidas. El licenciado sacó un sobresellado similar al que me había dado con la primera carta de doña Lupita. Lo abrí con manos temblorosas y encontré otra carta escrita con su letra elegante. Decía: querido Roberto, si estás leyendo esto significa que ha pasado 1 año y que has cumplido con todo lo que te pedí. Estoy segura de que lo hiciste porque siempre fuiste una persona de palabra. Quiero que sepas que la verdadera herencia que te dejé no fue el dinero ni la casa. Fue la oportunidad de recordar quién eres realmente. Un hombre bueno, generoso, capaz de perdonar y de amar. El dinero solo fue una herramienta para que pudieras manifestar esas cualidades. Ahora viene la parte final de mi regalo. En esta carta encontrarás las instrucciones para acceder a una segunda cuenta bancaria que dejé a tu nombre. En ella hay 2 millones de pesos adicionales, pero este dinero no es para ti. Es para que lo uses exclusivamente en ayudar a otros, de la manera que tú consideres mejor. Puedes crear una fundación, donar a causas benéficas, ayudar a personas individuales, lo que tu corazón te dicte. Confío en que usarás este dinero sabiamente como usaste el primero. Has sido una bendición en mi vida, Roberto, y ahora tienes la oportunidad de ser una bendición en la vida de muchos otros. Con todo mi cariño, hasta que nos volvamos a encontrar, Guadalupe. No podía creer lo que estaba leyendo. 2 millones de pesos más, específicamente destinados a ayudar a otros. Doña Lupita había pensado en todo, incluso después de su muerte. Salí de la oficina del licenciado Villalobos con la carta de doña Lupita apretada contra mi pecho. 2 millones de pesos para ayudar a otros. La responsabilidad era enorme, pero también era emocionante. Durante el camino de regreso a casa, mi mente no dejaba de pensar en todas las posibilidades, en todas las vidas que podría tocar con ese dinero. Cuando llegué a casa, Elena estaba preparando la comida. Le conté sobre la carta y el dinero adicional. Ella se quedó asombrada. Roberto, esa mujer era un ángel. Incluso después de muerta, sigue bendiciendo tu vida y la de otros. Tenía razón. Doña Lupita había orquestado todo esto con una sabiduría y una generosidad que iban más allá de lo terrenal. Esa noche llamé a Daniel y le conté las noticias. Él también se emocionó. «Papá, esto es increíble. ¿Ya sabes qué vas a hacer con el dinero?» Le dije que todavía no, que necesitaba pensarlo bien, orar sobre ello, asegurarme de que lo usara de la manera más impactante posible.
Durante las siguientes semanas me dediqué a investigar y reflexionar. Visité asilos, orfanatos, comedores comunitarios, albergues para personas en situación de calle. Hablé con trabajadores sociales, con sacerdotes, con gente que dedicaba su vida a ayudar a los más vulnerables. Quería entender dónde había mayor necesidad, dónde mi dinero podría hacer la mayor diferencia. Una de mis visitas fue a un albergue para personas mayores en situación de abandono. Era un lugar humilde pero limpio, administrado por unas monjas que hacían milagros con los pocos recursos que tenían. Albergaban a unos 30 ancianos que habían sido abandonados por sus familias o que no tenían a nadie en el mundo. Cuando vi a esos hombres y mujeres, vi reflejos de lo que yo había sido. Vi el dolor del abandono, la soledad, la desesperanza. Hablé con la Madre Superiora, una mujer de unos 60 años con ojos bondadosos y manos curtidas por el trabajo. Me contó sobre los desafíos que enfrentaban: falta de medicamentos, comida insuficiente, instalaciones que necesitaban reparaciones urgentes, y sobre todo, falta de personal para atender adecuadamente a todos los residentes. ¿Cuánto necesitarían para operar de manera óptima durante un año completo?, le pregunté. La Madre Superiora sacó unos papeles viejos donde llevaba las cuentas. Después de revisar y calcular, me dijo: con 500,000 pesos podríamos cubrir todas nuestras necesidades. Comida nutritiva, medicamentos, reparaciones necesarias, contratar 2 enfermeras adicionales y hasta mejorar las instalaciones para que nuestros abuelitos vivan con más dignidad y comodidad. No lo pensé 2 veces. Cuenta con ese dinero, le dije. La Madre Superiora se quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Habla en serio? ¿De verdad nos va a donar esa cantidad?, asentí con una sonrisa. Sí, y no solo eso. Voy a venir personalmente una vez al mes para ver cómo están usando el dinero y si necesitan algo adicional. También voy a organizar voluntarios para que vengan a pasar tiempo con los residentes, porque además de necesidades materiales, necesitan compañía, necesitan sentirse amados. La Madre Superiora me abrazó llorando. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga 1000 veces. Usted no sabe cuántas oraciones está respondiendo con esta ayuda. Pero yo sí sabía. Sabía exactamente lo que significaba recibir ayuda cuando más se necesita, porque yo mismo había estado en esa posición. Mi siguiente proyecto fue un comedor comunitario en una zona muy humilde de la ciudad. Lo administraba una pareja de esposos que habían dedicado los últimos 20 años a dar de comer a personas sin recursos. Servían desayunos y comidas a cualquiera que llegara, sin preguntas, sin juicios. Atendían aproximadamente a 200 personas diarias, entre niños, adultos y ancianos. El lugar era pequeño y modesto. Tenían apenas 4 mesas largas donde la gente se acomodaba como podía. La cocina era minúscula, con equipo viejo y limitado. Don Armando y doña Cristina, los administradores, cocinaban desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos los días, sin descanso. Cuando los visité y me senté a platicar con ellos, me contaron su historia. Habían empezado el comedor después de que su hijo muriera de hambre en la calle. Habían tratado de encontrarlo durante años, pero cuando finalmente lo localizaron ya era demasiado tarde. Murió de desnutrición y enfermedades relacionadas con vivir en la calle. Desde entonces, habían jurado que ninguna persona que llegara a su puerta se iría con hambre. Nuestro sueño, me dijo doña Cristina con los ojos brillantes, es poder expandir el comedor, tener un lugar más grande donde podamos servir a más gente, con mesas suficientes para que coman con dignidad, con una cocina más equipada para poder preparar comidas más nutritivas, pero con nuestros ahorros apenas alcanza para los ingredientes básicos cada día. Les pregunté cuánto costaría realizar ese sueño. Don Armando sacó unos planos que había dibujado a mano. Había conseguido un terreno más grande en la misma zona, pero necesitaba construir el edificio del comedor. Con 800,000 pesos podríamos construir un comedor digno, con cocina industrial, almacén para guardar alimentos, baños limpios y capacidad para servir a 500 personas diariamente. Cuenten con ese dinero, les dije. Los dos se quedaron pasmados. Don Armando se quitó los lentes y se limpió las lágrimas que empezaron a caer. Doña Cristina se persignó varias veces murmurando oraciones de agradecimiento. No saben lo que esto significa para nosotros, para la gente que servimos, dijo don Armando con voz quebrada. Esto es un milagro. Mi tercer proyecto importante fue ayudar a familias individuales que estaban pasando por crisis.
trabajé con trabajadores sociales para identificar casos urgentes, familias con niños enfermos que necesitaban cirugías costosas, madres solteras que necesitaban capital para iniciar pequeños negocios, personas que habían perdido todo en incendios o desastres naturales. Una de las familias que ayudé fue la de doña Marta, una señora de 50 años que cuidaba sola a su nieto de 7 años. El niño, Pedrito, tenía un problema del corazón que requería cirugía urgente. La cirugía costaba 250,000 pesos, una cantidad imposible para doña Marta, que trabajaba vendiendo tamales en la calle y ganaba apenas para comer. Cuando le dije que yo pagaría la cirugía completa, doña Marta cayó de rodillas llorando. Señor, usted es un ángel. Dios lo mandó para salvar a mi Pedrito. La cirugía fue un éxito. Pedrito se recuperó completamente y ahora es un niño sano y feliz. Cada vez que lo veo correr y jugar, siento que el dinero de doña Lupita está cumpliendo exactamente el propósito que ella quiso. También ayudé a varias madres solteras a iniciar pequeños negocios. Les di capital inicial para comprar equipo, mercancía o herramientas dependiendo de lo que quisieran emprender. Una de ellas, Susana, inició un negocio de postres caseros. Otra, Patricia, abrió un pequeño puesto de verduras en el mercado. Todas ellas están ahora generando ingresos dignos para mantener a sus familias y, lo más importante, recuperaron su autoestima y su esperanza. Con el paso de los meses, fui distribuyendo el dinero de doña Lupita de manera estratégica y cuidadosa. Cada peso contaba, cada decisión importaba. Llevaba un registro detallado de todo, no porque tuviera que rendirle cuentas a alguien en lo legal, sino porque quería rendirle cuentas a doña Lupita en lo moral y espiritual. Daniel se involucró en mis proyectos de ayuda. Los fines de semana venía conmigo a visitar el albergue de ancianos o el comedor comunitario. Ayudaba con trabajo físico, servía comida, platicaba con la gente. Ver a mi hijo entregar su tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio me llenaba de orgullo. Este era el hombre que yo había criado, el que había perdido durante años, pero que ahora había recuperado. Elena también participaba activamente. Iba al albergue de ancianos a leer libros a los residentes, a enseñarles tejido, a platicar con ellos. Muchos de esos ancianos no recibían visitas de nadie, y la presencia de Elena les alegraba el día de manera inmensurable. Un día, mientras revisaba los registros de mis donaciones, me di cuenta de que había usado aproximadamente 1,700,000 pesos de los 2 millones. Me quedaban 300,000 pesos. Pensé largo tiempo en qué hacer con ese dinero restante. Quería que fuera algo significativo, algo que honrara completamente la memoria de doña Lupita. Entonces se me ocurrió la idea perfecta. Decidí crear un fondo de ayuda perpetuo. Tomé los 300,000 pesos y los invertí en un instrumento financiero seguro que generara intereses. Los intereses se usarían anualmente para ayudar a personas en situaciones similares a la que yo estuve, adultos mayores abandonados que necesitaran una segunda oportunidad. Le pedí al licenciado Villalobos que me ayudara a estructurar todo legalmente. Creamos la Fundación Guadalupe Santana para la Dignidad de los Adultos Mayores. La fundación tendría un comité de 3 personas, yo como presidente, Elena como secretaria y Daniel como tesorero. Cuando yo muriera, Daniel tomaría mi lugar y se buscaría a alguien más para completar el comité. De esta manera, la ayuda continuaría más allá de mi vida, honrando la memoria de doña Lupita por generaciones. 2 años después de haber recibido la herencia, mi vida era completamente diferente. Tenía una casa hermosa, salud estable para mi edad, dinero suficiente para vivir cómodamente y, lo más importante, tenía relaciones significativas y un propósito de vida. Mi relación con Daniel era mejor que nunca. Elena se había convertido en mi mejor amiga y compañera de vida y a través de la fundación estaba tocando vidas constantemente. Un sábado por la tarde, Daniel vino a visitarme con noticias inesperadas. «Papá, hay algo que necesito decirte. Conocí a alguien». Se veía nervioso pero feliz. Me contó sobre Laura, una mujer de 40 años que trabajaba como enfermera en el hospital donde habíamos llevado a Pedrito para su cirugía. Se conocieron cuando Daniel fue a llevar unos documentos, empezaron a platicar y poco a poco surgió una conexión. «Es muy diferente a Mónica», me explicó Daniel. «Es sencilla, trabajadora, de buen corazón. No le importa el dinero ni las apariencias. Le gusta quién soy ahora, no lo que tengo. Y papá, me hace muy feliz. Quiero que la conozcas». La semana siguiente, Daniel trajo a Laura a cenar a la casa. Era una mujer sencilla y bonita, con una sonrisa genuina y modales amables.
Traía un postre que ella misma había preparado y un ramo de flores para Elena. Durante la cena platicamos de todo. Laura nos contó sobre su trabajo, sobre su hija de 15 años de un matrimonio anterior, sobre sus sueños y aspiraciones. Era evidente que amaba a Daniel de verdad y que Daniel la amaba a ella. Después de que se fueron, Elena me dijo: «Esa es una buena mujer, Roberto. Se ve que ama a Daniel sinceramente y se ve que Daniel aprendió la lección. Ya no busca apariencias, busca sustancia». Tenía toda la razón. Mi hijo había madurado, había crecido, había aprendido a valorar lo que realmente importa. 6 meses después, Daniel y Laura se casaron en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde yo había conocido a Elena. No hubo lujos ni ostentaciones, solo familiares cercanos y amigos verdaderos. Daniel me pidió que fuera su padrino y fue uno de los días más felices de mi vida. Ver a mi hijo parado en el altar, con una mujer buena a su lado, sabiendo que había encontrado el camino correcto, era más de lo que podía pedir. Laura y su hija Sofía encajaron perfectamente en nuestra familia. Sofía era una adolescente dulce y respetuosa que llamaba abuelo, a pesar de no tener lazos de sangre conmigo. Los domingos se convirtieron en días de reuniones familiares donde todos comíamos juntos, platicábamos, reíamos. Era la familia que siempre había soñado tener. Una tarde, 3 años después de recibir la herencia, recibí una llamada inesperada. Era de Mónica. Mi primera reacción fue colgar, pero la curiosidad pudo más. «¿Qué quieres, Mónica?», le pregunté con voz fría. Hubo un silencio del otro lado antes de que ella hablara. «Don Roberto, sé que no tengo ningún derecho a llamarle, y sé que probablemente me odia, pero necesito hablar con usted». Su voz sonaba diferente. No tenía esa arrogancia de antes. Sonaba cansada, derrotada. «¿Qué necesitas?», le pregunté sin comprometerme a nada. El hombre con el que me fui, el empresario rico que me prometió el mundo, resultó ser un fraude. Estaba endeudado hasta el cuello y usaba a mujeres como yo para mantener apariencias. Cuando todo colapsó, me dejó sin nada. Perdí mi trabajo porque me involucré en sus negocios turbios. Ahora no tengo trabajo, no tengo dinero. Estoy viviendo con una amiga que ya no me quiere en su casa. Y lo peor de todo es que me di cuenta de lo mucho que perdí, de lo mal que me porté con usted y con Daniel. Escuché su historia sin interrumpir. Una parte de mí sentía satisfacción al escuchar que había caído, que la vida le había cobrado su maldad. Pero otra parte, la parte que doña Lupita había cultivado en mí, sentía compasión. «No te voy a dar dinero, Mónica», le dije claramente. «Si eso es lo que llamas a pedir, la respuesta es no». Hubo otro silencio. «No llamé por dinero, don Roberto. Llamé para pedirle perdón, para decirle que tenía usted razón en todo. Fui una persona horrible. Manipulé a Daniel, lo alejé de usted, lo convencí de abandonarlo cuando más lo necesitaba. Y ahora estoy pagando por todo eso. Solo quería que supiera que estoy arrepentida de verdad». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cauteloso. «Mónica, te voy a decir lo mismo que le dije a Daniel cuando vino a pedirme ayuda. El perdón no es algo que se da a la ligera. Se gana con acciones, con cambio genuino, con tiempo. Si realmente estás arrepentida, demuéstralo cambiando tu vida. Consigue un trabajo honesto, deja de buscar el camino fácil, aprende a vivir con humildad. Y si después de un tiempo demuestras que has cambiado, entonces tal vez podamos hablar de perdón». «¿Le diría a Daniel que llamé?», preguntó con voz temblorosa. «Él merece saberlo», respondí. «Pero lo que decida hacer con esa información depende de él, no de mí». Colgué el teléfono y me quedé pensando en esa conversación. Le conté a Daniel sobre la llamada esa misma noche. Su reacción me sorprendió. «Papá, me da tristeza por ella, pero ya no siento nada más, ni amor, ni odio, ni rencor. Solo tristeza porque sé que está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Pero mi vida está con Laura ahora y no tengo intención de volver a involucrarme con Mónica de ninguna manera». Me sentí aliviado. Daniel realmente había cerrado ese capítulo de su vida. Los años continuaron pasando. Cumplí 75 años rodeado de amor. Daniel, Laura, Sofía, Elena y todas las personas cuyas vidas había tocado a través de la fundación. La fiesta fue en mi casa, modesta pero alegre. El albergue de ancianos mandó una carta de agradecimiento firmada por todos los residentes. El comedor comunitario mandó un pastel enorme. Las familias que había ayudado vinieron a darme abrazos y bendiciones. En medio de la celebración me retiré un momento al jardín. Necesitaba un poco de aire fresco y un momento de silencio para reflexionar. Elena me siguió y se sentó a mi lado en la banca del jardín. «¿En qué piensas?», me preguntó tomando mi mano.
Pienso en todo el camino recorrido, le respondí. Hace solo unos años estaba en la calle, sin nada, sin nadie, creyendo que mi vida había terminado. Y ahora mira todo lo que tengo. No solo cosas materiales, sino amor, familia, propósito. Todo gracias a doña Lupita y su generosidad infinita. Elena apretó mi mano con cariño. Doña Lupita te dio las herramientas, Roberto, pero fuiste tú quien decidió usarlas correctamente. Fuiste tú quien eligió perdonar en lugar de vengarte. Fuiste tú quien eligió ayudar en lugar de solo acumular. Fuiste tú quien reconstruyó tu relación con Daniel. Ella plantó la semilla, pero tú la cultivaste. Tenía razón. La herencia de doña Lupita había sido el catalizador, pero las decisiones habían sido mías. Y había elegido bien, había elegido el camino del perdón, de la generosidad, de la bondad. Y ese camino me había traído más paz y felicidad que todo el dinero del mundo. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta original de doña Lupita y la leí una vez más. Sus palabras seguían resonando en mi corazón. El verdadero legado que quiero dejarte no es solo dinero y propiedades, sino la capacidad de hacer el bien. Había cumplido con ese legado, había usado cada peso, cada oportunidad, cada día para hacer el bien a mi alrededor. A la mañana siguiente desperté con una idea clara. Llamé al licenciado Villalobos y le pedí que viniera a mi casa. Cuando llegó, le expliqué lo que quería hacer. Quiero actualizar mi testamento, le dije. Quiero que cuando yo muera, mi casa sea donada a la fundación y se convierta en un hogar de transición para adultos mayores abandonados. Que sea un lugar donde puedan vivir temporalmente mientras se estabilizan, como hice con Daniel. Quiero que mi dinero restante se añada al fondo perpetuo de la fundación y quiero dejarle a Daniel instrucciones similares a las que doña Lupita me dejó a mí. Que use su herencia sabiamente, que ayude a otros, que no permita que el dinero lo corrompa. El licenciado tomó notas de todo y asintió con aprobación. Es una decisión muy noble, don Roberto. Doña Lupita estaría orgullosa. Ese comentario me llenó de satisfacción. Más que cualquier otra cosa, quería honrar su memoria, demostrar que su confianza en mí había sido bien puesta. Los siguientes años fueron los más plenos de mi vida, la fundación creció y ayudó a decenas de personas. El albergue que habíamos apoyado se expandió y mejoró sus servicios. El comedor comunitario ahora servía más de 1000 comidas diarias y se había convertido en un referente de ayuda en la zona. Las familias que habíamos apoyado florecieron. Pedrito se convirtió en un estudiante destacado con sueños de ser doctor, Susana expandió su negocio de postres, Patricia ahora tenía 3 puestos en diferentes mercados, Daniel y Laura tuvieron un hijo, mi nieto de sangre, al que llamaron Roberto en mi honor. Cuando lo cargué por primera vez, sentí una emoción indescriptible. Era la continuación de mi legado, la prueba de que todo había valido la pena. Le susurré al oído: pequeño Roberto, vas a crecer en una familia llena de amor, vas a aprender valores verdaderos, y algún día, cuando seas grande, tu papá te contará la historia de tu bisabuela Lupita, la mujer que salvó a tu abuelo y cambió el destino de nuestra familia. En mi cumpleaños número 80, rodeado de 3 generaciones de familia, de amigos verdaderos, de personas agradecidas, hice un brindis. Quiero agradecer a Dios por cada día de vida, por las pruebas que me hicieron más fuerte, por las bendiciones que me hicieron más humilde y por las personas que me enseñaron el verdadero significado del amor. Especialmente quiero agradecer a doña Guadalupe Santana, quien desde el cielo sigue bendiciendo nuestras vidas. Y quiero pedirles a todos ustedes que recuerden algo: la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. No está en lo que acumulamos, sino en cómo usamos lo que tenemos para hacer del mundo un lugar mejor. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a la tranquilidad, me senté en mi sillón favorito y cerré los ojos. Recordé el día en que estaba hurgando en la basura, desesperado y abandonado. Recordé el momento en que el licenciado Villalobos apareció con la noticia de la herencia. Recordé cada decisión, cada acto de bondad, cada momento de perdón, y sonreí. Había entrado a mis 70 años sin nada, abandonado y humillado. Pero gracias a la bondad de una mujer que nunca olvidó un acto de amor desinteresado, había encontrado no solo riqueza material, sino algo mucho más valioso: paz interior, relaciones restauradas, propósito de vida y la satisfacción de saber que mi existencia había hecho una diferencia positiva en el mundo. La herencia de doña Lupita no había sido solo de dinero y propiedades. Había sido una herencia de valores, de segundas oportunidades, de redención.
Y yo había honrado esa herencia de la mejor manera posible, compartiéndola con otros, perdonando a quien me lastimó y viviendo cada día con gratitud y propósito. Mientras me quedaba dormido esa noche, susurré una última oración. Gracias, doña Lupita. Gracias por ver en mí lo que yo había dejado de ver. Gracias por recordarme quién era yo realmente. Y gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo, para perdonar, para amar, para ser la mejor versión de nosotros mismos hasta que nos volvamos a encontrar, querida amiga. Y con una sonrisa en los labios y paz en el corazón, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, sabiendo que había vivido bien, que había amado bien y que había dejado el mundo un poco mejor de como lo había encontrado, porque al final eso es lo único que realmente importa.